Hola, ¿cómo les va? Bueno, arrancamos una nueva semana con muchos temas, la verdad que unos temas bastante candentes, y diría que hay dos, sobre todo, que son los más relevantes, por decir de una manera. Ahora vamos a entrar en esos dos temas para comentarlos. Pero primero creo que es importante hacer referencia al comunicado oficial que hubo los otros días, el día 17 de febrero, en el cual hubo un comunicado oficial de Presidencia de la Nación, en el cual básicamente se dijeron que por primera vez desde agosto del 2012, el gobierno nacional gasta menos de lo que recauda y dio un superávit de 518.408 millones de pesos. Creo que bueno, esto un poco viene a confirmar y ratificar que a nivel macro, por lo menos, lo que es todas las medidas a nivel macroeconómico, se vienen cumpliendo. Se vienen cumpliendo, se están fondeando de dólares, están apareciendo cada vez más dólares, se puede estar acercándose la famosa dolarización y esperemos que esto también impacte directamente en el tema de la inflación. Creo que esto realmente es importante, no es menos importante, y esto se lo digo más que nada al presidente Milei, pero también se lo digo al ministro de Economía, que es fundamental que empiecen a generar medidas para poder de alguna manera tratar de ayudar o dar un poco de oxígeno a toda la gente de la clase media, baja, media y media alta y sobre todo a la gente más humilde, porque realmente los costos y gastos que se están sufriendo todo el mundo por esta liberación realmente son tremendos. Acá quiero hacer una paréntesis e insistir con algo que yo he hablado siempre, que es el tema de las prepagas, pero creo que eso, lo de las prepagas, como ya lo dije, no lo voy a volver a repetir, lo tienen otros programas, voy a decir solamente esto bien concreto, que es que las prepagas se la podría haber liberado en abril o mayo, una vez que se estabilizara la economía, cosa de que no tuvieran la excusa de subir en la forma que están subiendo, si no es mes a mes, cada 2 meses, de a 20%, 25%, a valores imposibles. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque acá hay un punto que es fundamental y tenerlo en cuenta. Yo soy liberal, estoy a favor del liberalismo, quiero que el liberalismo gane. Tomamos la definición incluso que le gusta al presidente sobre el liberalismo, la de Venegas Lynch, sobre el respeto a la propiedad, bueno, a la persona, a la dignidad, etc. No la voy a repetir porque ya se ha repetido mucho. Y acá es donde creo que hay que hacer un paréntesis, en donde creo que a nivel microeconomía tienen que tomar conciencia de algo. Que una cosa es la economía macro, el déficit, frenar la inflación, y otra cosa es la economía del bolsillo de los ciudadanos. La libertad obviamente ayuda, porque va a ayudar, va a generar, va a traer inversiones. Es fundamental que para que vengan inversiones se les dé la seguridad jurídica a las empresas para que vengan y depositen e inviertan sobre todo. Hay que darles esa seguridad jurídica, porque si no, obviamente no van a venir, se van a ir a otros países donde sí la tienen. Que irónicamente todos los demás países de la región les dan esa seguridad jurídica, menos nosotros. ¿Por qué? Porque en un momento dado se le quiso empezar a dar esa seguridad jurídica y cuando vino el gobierno anterior de Alberto Fernández tiraron todo por la borda. Esto va de la mano con otra cosa que es el concepto de libertad. La libertad obviamente es un concepto amplio y la libertad implica el hecho de poder elegir. Poder elegir si compro, si no compro, si hago, si no hago, si me quedo acá o si me quedo allá. Cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, el tema de las prepagas u otro tipo de cosas, y si aplicamos la libertad a rajatabla en el ámbito empresarial, estamos confundiendo el concepto de libertad, a mi juicio, que no soy economista, pero desde el sentido común, estamos confundiendo el concepto de libertad con el concepto de política económica o estrategia económica. Una medida que toma una empresa es una medida que tiene que ver con sus políticas o prácticas económicas, no tiene que ver con la libertad. La libertad que tiene la empresa es la de que le liberen la posibilidad de subir o bajar los precios. Pero la libertad no pasa por decir, bueno, cobro lo que se me da la gana y subo lo que se me da la gana. ¿Por qué? Porque en muchos casos, como el caso de las prepagas y otros, a la persona la tienen cautiva.
¿Por qué? Porque hay gente que, por ejemplo, no se puede ir de una prepaga a otra a partir de cierta edad, o sea, porque no la aceptan, y esa persona que no se puede ir a otra prepaga, el problema que tiene es que no puede ejercer la libertad de elegir. ¿Por qué? Porque del otro lado, por políticas económicas que no tienen que ver con la libertad de fijar precios, no tiene que ver con la libertad de determinar una política, porque la libertad de fijar precios termina donde empieza el derecho del otro, donde empieza el derecho del ciudadano, que es el derecho a que no me cobren algo muchísimo más caro de lo que vale, o no me rompan la cabeza, o no me impidan que yo me pueda cambiar de prepaga. ¿Por qué? Porque no me aceptan. Si yo tengo más de 50 años, por ejemplo, o tuve alguna patología menor, de la cual quizás estoy fantásticamente bien, pero la tengo, ya no me aceptan en ninguna otra prepaga. Y lo mismo con otras cosas. Todas estas medidas afectan la libertad. Entonces no hay que confundir libertad con política y decisiones económicas. La libertad de la empresa es la de determinar sus precios dentro de marcos de razonabilidad. Lo mismo que la libertad de la persona humana es totalmente amplia y dentro de un marco de razonabilidad. ¿Dónde terminan los derechos y la libertad de una persona? ¿Dónde empiezan los derechos y la libertad de otra? Esto es lo mismo. La empresa tiene la libertad de fijar sus precios, pero también tiene un límite. El límite está en no llegar a un punto en el cual básicamente afecta la libertad de la contraparte, de su usuario, de su cliente, de su cápita, de su paciente o de quien sea. Y esto en todos los ámbitos. Por eso que es fundamental que haya cambios en el corto plazo, porque aparte la gente lo está apoyando, apoyamos todos al presidente Milei, queremos que le vaya bien, queremos que siga así, pero necesitamos que haga algún tipo de, ya que nos empiece a bajar algún tipo de oxígeno. Tema de los impuestos, por ejemplo, bienes personales, todavía no se manejó nada. ¿Qué pasa que no se baja bienes personales? El tema del IVA. Bienes personales es algo que hemos hablado siempre, es el único impuesto que, irónicamente, en la Argentina se paga aun cuando hayas perdido plata. Sí, aunque usted no lo crea. Si vos durante 20 años ahorraste un capital y el último año perdiste plata en tu trabajo, igual vas a tener que pagar bienes personales, con lo cual te están obligando a vender parte de tus ahorros que ganaste genuinamente, trabajando libremente, para poder pagar ese impuesto asqueroso y confiscatorio que es el de bienes personales. En su momento, incluso Menem había hablado de que él era de la idea de que solamente existiera el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA era el único impuesto que permitía que la gente decidiera si lo pagaba o no. ¿Por qué? Porque decidía si consumía una cosa u otra, o podía elegir, buscando precios, pagar un IVA mayor o menor. Entonces, de vuelta, la libertad de la persona es amplia, la libertad de la empresa no es tan amplia. ¿Por qué? Porque tiene esos límites, que cuando la libertad pasa a ser política o decisión estratégica económica, no es libertad. Eso existe aún cuando haya libertad o no haya libertad. Y de vuelta, la libertad y los derechos de uno terminan donde empiezan la libertad y los derechos del otro. Entonces no asfixiemos a la gente y dejemos que realmente actúen en libertad. Bueno, dicho esto, quiero pasar a otro tema, que es un tema bastante sensible, que tiene que ver con el proyecto de la ley de lavado de dinero. El gobierno está preparando un DNU, salió en La Nación, dice que obliga a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes. Esto para mí es una locura absoluta. ¿Por qué? Porque el abogado justamente tiene secreto profesional. Entonces no se le puede exigir al abogado que denuncie a su cliente. Porque con ese mismo criterio le podríamos exigir al abogado que si viene una persona que es culpable de un delito de estafa, que lo tenga que denunciar. O sea, no resiste análisis. Y en muy pocos países el abogado está obligado a denunciar, conforme las normas GAFI y la normativa de lavado de dinero de cada país, y solo en determinados casos muy, muy, muy puntuales, pero no como obligación genérica. Por ende, esto llama a la reflexión, a que este tema o realmente se asesore muy bien con gente que conozca el tema, que sepa. Yo tuve la suerte de trabajar en el proyecto de ley de lavado de dinero en su momento, colaborando con el redactor, que fue el doctor Dálvora, estando yo en una consultora, trabajamos con él, y sabemos exactamente a qué apunta todo esto. O sea, ese tema, el tema de que los abogados estén obligados a
a reportar o a informar o a hacer el reporte de operación sospechosa, se lo digo al ministro de Justicia y se lo digo también al presidente de la Nación, ojo, ojo, porque puede llegar a ser muy grave lo que están planteando. Pueden hacer caer el concepto ya casi de la garantía constitucional de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. ¿Por qué? Porque si una persona le cuenta a su abogado y su abogado tiene la obligación de informarlo, lo estamos haciendo declarar contra sí mismo en forma indirecta, cuando su abogado es la persona de confianza. ¿Ah? Bueno, dicho esto, quiero pasar a otro tema que sí, es bastante picante, que tiene que ver con todo lo que es la parte de los fideicomisos. Fíjense que hay una frase de Mark Zuckerberg que dijo: la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. El presidente Milei, en gran parte, creo que provocó este gran problema sin quererlo no, en realidad no sin quererlo, no era el objetivo provocar este problema, sino que el objetivo de él era sanearlo, cuando metió todo el tema de los famosos fideicomisos en el proyecto de la ley ómnibus. Estos fideicomisos, que voy a nombrar algunos ahora, son realmente una suerte de caja negra que lamentablemente lo que hacen es estar financiando políticos, asesores, financistas, y que pocas veces va a donde tiene que ir. Es como los famosos fondos reservados que tenía, por ejemplo, la AFI o la CIDE u otros organismos que tenían fondos reservados que los podían usar para lo que quieran. Es también eso que se dice, que habría que verificar si es cierto o no, el otro día lo decían, que incluso habían sobresueldos para los jueces o fiscales que perseguían a los crímenes de lesa humanidad. Y eso salía de fondos reservados. Desconozco si esto es cierto o no, pero me parecería bueno que se lo investigue para ver si es real o no. Porque se ha comentado y creo que el tema merece una investigación. Porque si es así, imaginemos por un minuto un juez que tiene una persona con una denuncia por lesa humanidad, si cobra algún beneficio adicional o extra por tener ese expediente, ni loco lo va a liberar. ¿Por qué? Porque dejaría de cobrar ese dinero. Entonces, todo lo que sea uso de fondos reservados tiene que desaparecer. A lo sumo puede haber una pequeña partida en lo que tenga que ver con inteligencia. ¿Por qué? Porque hay cosas de inteligencia que sí tienen que estar financiadas fuera de lo que es el dominio público y el conocimiento público. ¿Por qué? Porque en todos los países la inteligencia cuenta con esos beneficios. Volviendo a los fideicomisos, por ejemplo, vamos a ver algunos. Vemos fideicomiso fiduciario de infraestructura hídrica, promoción de ganadería ovina, promoción científica, desarrollo provincial, transporte eléctrico, infraestructura regional, capital social, refinanciación hipotecaria, promoción de la industria del software, servicio universal, desarrollo productivo, Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria. Fíjense que todas actividades, energías renovables, son todas actividades que... fideicomiso para la cobertura universal de salud. Pero entonces ¿cómo entra con esto con las prepagas? O sea, esta plata, estos fideicomisos, ¿quién los maneja? ¿A dónde va esa plata? ¿Qué financian? Porque si esta plata, esos fideicomisos, reciben montos del Estado y son administrados y van a todas estas actividades, ¿por qué es que entonces hace falta que se los siga fondeando por afuera? Yo no lo entiendo. Si alguien me lo puede explicar, lo aplaudo. Pero me parece que estos fideicomisos hay que terminarlos de plano. No resiste análisis que realmente estos fideicomisos se pueda llegar a mantener y que sea una suerte de herramienta oculta, ¿no? ¿Qué son básicamente los fideicomisos? Fíjense que el otro día en Infobae, en TN salió, que los fideicomisos manejan 1.5 billones con B larga anuales, casi 2 puntos del Producto Bruto. Y es como él lo ha calificado un poco el presidente, la mugre de la política. Estos fideicomisos son contratos por los cuales una persona, que es el fiduciante, transfiere de la propiedad de bienes a un patrimonio especial, que se llama patrimonio fideicomitido, que lo administra en beneficio de un tercero, un beneficiario. Entonces hay que ver quiénes son esos terceros, quién los designa, quién los pone, qué cobran, en virtud de qué cobran, por qué lo cobran. No, basta. Tiene que haber transparencia, basta de estos curros, de estos fideicomisos, y si hay fideicomisos para desarrollar o fomentar algún tipo de actividad específica que lo necesite, que sea totalmente público y que esté auditado.
y que tenga, ya que todavía se mantiene algunos funcionarios en el Estado, que, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación o alguien audite y verifique los fondos de estos fideicomisos, a dónde diablos van. ¿Por qué? Porque si no, es una caja de Pandora. Es una caja de Pandora que va a terminar financiando partidos políticos, curros, políticos, intendentes. O sea, el tema este de los fideicomisos realmente es algo que se lo tiene que terminar y terminar urgente. Esto me lleva, el otro día leí un artículo que decía que es una grosería, ¿no? Muy interesante, que se figuró por las redes. Decía, por ejemplo, grosería es compartir la jubilación de un senador comparar la jubilación de un senador con la de una viuda. Grosería es que un ciudadano tenga que cotizar 25 años para percibir una jubilación y a un senador o a un diputado le baste con 3 o con 6 o con 2 o con 4 años, según el caso, para cobrar una pensión máxima. Grosería es que los senadores sean los únicos trabajadores de este país que están exentos de tributar ganancias. Grosería es colocar en los ministerios a miles de asesores, le hace amigotes, con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados. Acá hago un paréntesis. ¿Por qué, por ejemplo, los diputados, por qué tienen que tener 20 asesores cada uno? ¿Por qué no se puede hacer un pool de asesores que trabajen y, por ejemplo, nombrar 40, 50 asesores para que asesoren a la totalidad del bloque? ¿Saben la plata que se ahorraría con eso? En vez de que cada diputado tenga 20, 25, 30 asesores, que muchos de ellos a lo mejor no tienen la más pálida idea de lo que están haciendo. Habrán 2 o 3 que sepan y el resto están ahí simplemente para justificar un sueldo. Bueno, grosería es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo, la meritocracia. Grosería es el costo que representa para los ciudadanos las comidas, coches oficiales, choferes, viajes, siempre en primera clase y tarjeta de crédito de los funcionarios y de los miembros del Congreso. Grosería es que, por ejemplo, muchos jueces, y esto lo digo en contra de muchos jueces con los que yo interactúo como abogado, se van a enojar. Muchos jueces cobren su jubilación y después puedan seguir ejerciendo la profesión. Lo mismo que diputados y senadores. ¿Por qué? Y esto lo pregunto. ¿Por qué no se puede establecer que las jubilaciones que tengan los jueces o los diputados o los senadores la cobren a partir del momento en que acrediten realmente que dejan de trabajar? Si no, realmente van a estar cobrando un sueldo y una jubilación gigantesca al mismo tiempo, cuando hay gente que no llega a cubrir ni siquiera la medicina prepaga. Un jubilado no llega a cubrir su medicina prepaga y termina en el PAMI. Entonces, esto realmente es una aberración. Yo no digo que no la cobren, pero que la cobren el día que acrediten fehacientemente que han dejado de trabajar. El caso de los jueces, por ejemplo. Un juez que se jubila y va a la profesión y cobra una jubilación de juez, tiene enfrente a otra persona, y esto se lo digo a ustedes como potenciales clientes. Contratan a un abogado. El abogado va a tener que tener para sobrevivir X, no sé, 20, 50, 80, 100, 1000 asuntos que tiene que atender al mismo tiempo. El juez que cobra la jubilación se podrá dar el lujo de tener 2. Total, la olla la llena y con creces con la jubilación. Entonces se dedica todo el día a trabajar para ese asunto. Con lo cual, eso también afectaría, a mi criterio, el principio de igualdad. ¿Por qué? Un abogado puede darse el lujo de trabajar sin tener las necesidades porque cobra una jubilación y el otro tiene que trabajar quizá el triple de horas o hacer unos esfuerzos siderales para poder defender a su cliente. Conceptualmente ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si un juez, hay un juez que se jubila y es millonario? Bueno, son casos aislados y específicos que no cuentan, ¿no? Que cuando decimos millonario, que haya tenido fortuna personal antes, no que la haya hecho en la función pública. Lo mismo con los senadores y diputados. Señores, ustedes van a cobrar el día que ya no sean más ni diputados ni senadores. Eso sería lo lógico, y habría que poner que si ustedes tienen una jubilación de ese calibre, si los vuelven a nombrar, se suspende esa jubilación, hasta que ustedes vuelvan a estar en la función, podríamos decir, en la actividad pasiva, como se le dice normalmente, no trabajando. Es un tema ya hasta de ética y de sentido común. Creo que son cosas que son fundamentales y que deben hacerse y tenerse en cuenta. Por último, un mensaje nomás final. Creo que también se debería investigar qué pasó con el tema de la persona que se encontró muerta en la casa del ex ministro Zaffaroni, ¿no?
Zaffaroni, no nos olvidemos que es aquel juez que en su momento fue juez de la dictadura militar y rechazaba los habeas corpus de la gente. Es el mismo juez también que en algunos momentos, por ejemplo, dijo que cuando abría los expedientes, y esto lo reconoció en una revista, a ver cómo lo zafo a este. Y esa es con la idea, decía que dormía siempre tranquilo pensando en cómo contener al poder punitivo del Estado, cuando no hay que contener al poder punitivo del Estado, hay que regularlo para que trabaje bien ese poder. Es el mismo juez que una vez un encargado de un edificio había llevado a una niña de 8 años a una cochera en la oscuridad y con la excusa de mostrarle al juez le introdujo en el baño, la sentó y le introdujo el órgano sexual en la boca y le dijo que era un dedo y que terminó diciendo que esto no era violación, dictaminó el juez Zaffaroni, porque no había habido penetración y que estando la luz apagada no se había dado cuenta la niña que el objeto no era un dedo y por ende no se trataba de violación. Es el mismo juez también que llegó a fallar que levantar un auto en la vía pública no es hurto o robo, sino que es apropiación indebida, ridículo. Y el mismo también que determinó que un robo con un cuchillo es un robo simple, porque dice que el robo no es robo con armas, dice que el cuchillo no es un robo con armas. Pero bueno, lo destacable de esto también es que la persona esta que falleció, que Dios lo tenga en su gloria, no era ni más ni menos que el apoderado del juez Zaffaroni, que era el que le manejaba los 6 prostíbulos, según todos los diarios lo que informan. Entonces, ahora, también me pregunto acá, ¿por qué es que también se le da tan poca prensa a esto? ¿Por qué es que no se investiga a ver qué fue lo que pasó? ¿No? Son cosas que uno se pregunta y genera ruido. Así que bueno, un poco resumiendo todo esto, creo que hay muchas cosas para hacer, muchas cosas para que el presidente ponga atención. Reitero, volvamos a que ahora ponga el foco en la microeconomía, bajar realmente impuestos, generar que vengan inversión, generar trabajo, eventualmente recurrir a los tratados de protección de inversiones, como se hizo en su momento, para que las empresas vengan, eliminar todos estos curros y cajas negras, como los potenciales fideicomisos y las cajas negras, y de esa forma ya terminar de empezar a ordenar el país, esperando que de acá a 2 meses ya podamos tener el país que el presidente tanto quiere y por el cual nosotros todos lo votamos y el país que todos los argentinos deseamos.